es irreconocible. No, bueno. ¿Qué tal, Tito? Buenos días. ¿Cómo te va? Sergio Ivan te saluda. Sí, Sergio, ¿cómo estás vos? Bien, bien. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, queríamos consultarte acá con Roberto Puglieses y Jorge Yáñez cómo sigue el proceso, en este caso después de la sentencia que recibieron tu defendido y el resto de los sentenciados, ¿no? Por el caso de las expropiaciones. Bueno, mira, Sergio, yo debo hacerte una aclaración. Sí. Yo, después de participar en el proceso, en diciembre del año pasado, cuando por unas desavenencias personales con mi cliente, lo dejé de participar, pero he estado llegado al tema, lo conozco, imagínate que yo empecé con el tema ya en el 2011, sí. Defendiendo a la doctora Marún de Soberbio. Claro. Con respecto a la sentencia, a la parte resolutiva que han comunicado el pasado viernes, debo decirte lo siguiente: me parece el producto de una gran imaginación por parte del tribunal. Primero, no solo que es una gran imaginación porque no ha habido ni está agregado ni incorporado ni probado, que es lo más grave, ni el fraude ni la tentativa de fraude, y mucho menos el tema de la asociación ilícita. ¿Cómo? No, es que se está perdiendo un poco, no sé si está con manos libres. No, sí. Bueno, Sí. sí. Bueno, puede hablar de asociación ilícita cuando no se dan las características que se requiere para ese delito. Una prueba más clara sobre el tema es el fallo de la Cámara de Casación Nacional y de la Corte Suprema de la Nacional en el caso de Cristina Fernández de Kirchner, cuando los otros días, si bien la condenan, ratifican la condena, pero no hacen lugar al delito, a la imputación por asociación ilícita. ¿Por qué? Porque no se dan los elementos o los parámetros para que se dé ello. Primero, en el caso de las expropiaciones, no ha habido un acuerdo en un grupo de personas para cometer delitos. Acá ha habido hechos que derivados de juicios o de causas judiciales, ¿no es cierto?, que han tenido un mismo resultado, pero donde han participado personas totalmente distintas, porque acá llama la atención de esto, Sergio. Los propietarios de los inmuebles o poseedores de los inmuebles, que son los que cobraron la plata, porque esta es la realidad, esto está acreditado en el expediente, los que cobraron la plata son los propietarios, no los abogados. Los abogados cobraron su participación como profesional, pero quienes cobraron y fueron al banco y hicieron los acuerdos y recibían los cheques y los libramientos eran los propietarios. A esos no los han incorporado en el proceso. Tampoco han incorporado en el proceso al ministro de Hacienda, el contador Molina, a los asesores que tenía, al secretario de Hacienda, y lo más grave de esto es que en un momento dado lo incluyeron, y tal es así que la doctora Roseló lo cita a rendir declaración indagatoria al ministro Molina y al asesor letrado que tenía. Y luego, cuando concurren a rendir la indagatoria, se la transforma en una declaración informativa, y lo que es peor, para ya desligarle del tema, lo sobreseyendo, una resolución sobreseyendo a alguien que ha rendido una informativa, ni testigo ha sido, porque la prueba informativa tiene un valor relativo, no es lo mismo que una testimonial donde no estás obligado a decir verdad de los hechos que te ve. Por eso, en esto, acá es una imaginación absoluta, congruente con el devenir
¿no es cierto?, de lo que inició el hoy ministro de la Corte, el doctor Guillermo de Santi. Doctor Dara, ¿cómo le va? Roberto Pugliese lo saluda. Sí, claro. Dadas estas objeciones que usted hace a la condena, y los fundamentos se van a conocer recién el 4 de agosto, tengo entendido. ¿Qué tiempo Exacto. tienen los imputados, los condenados, para presentarse en queja, digamos, a una instancia superior? ¿Se presentan ante la Corte? ¿A dónde apelan? Y tiene que ir de acuerdo al sistema, en principio, son 10 días los que tienen, 10 días hábiles. En principio, con el sistema que ha implementado el Poder Judicial acá en San Juan, donde se ha olvidado de los abogados, ¿no es cierto?, y ha hecho una trapisonda, para llamarla de alguna manera, en el sistema judicial. No existe la Cámara de Casación, como en la Nación o en otras provincias, en lo penal. Por lo tanto, la casación o el recurso de casación, que es el que cabría en este caso, deben estar encuadrados dentro o incorporados dentro del recurso extraordinario provincial para que lo resuelva la Corte. La Corte están inhibidos los 5 miembros para esta causa, y tendrían que integrar una nueva Corte, y donde con un problema que casi todos los camaristas, o los que eran camaristas y ahora se llaman, creo que tribunales colegiados, una cosa así, o jueces colegiados, muchos ya han participado en esto y han emitido opinión. Por lo tanto, lo lógico sería que tengan que integrar la Corte con jueces, es decir, con abogados particulares, con un agravante, Roberto, que yo creo que no hay lista. De acuerdo a la ley orgánica de tribunales, todos los diciembre de cada año la Corte debe sacar un acuerdo nombrando los conjueces, tanto para la Corte, para la Cámara, como para los jueces de primera instancia. Yo creo que en el 24 no lo hicieron. La última que me parece a mí es una del año diciembre del 22, que no tendría ni valor. Ahora se pierde un poquito ahí. Si tiene más los libres, sáquelo, doctor Dara, para que podamos escucharlo mejor. Sí. La pregunta que le hacía, soy Jorge Yáñez. ¿Cómo está, doctor? Un gusto, como siempre. La pregunta que yo le hago es, de todo lo que usted ha relatado, ¿por qué cree que se da esta sentencia y por qué cree que no se miraron las cosas que usted está diciendo? Porque estamos hablando de un juicio que lleva varios años, el juicio más largo que tiene la provincia. Creo que con esto y con el Telechea batimos los récords. Mira, Jorge, yo te voy a dar mis razones. Las razones mías son, yo nunca me he quedado sorprendido cuando he visto que ha sido por unanimidad, porque a lo largo de 2 años y medio, un poquito más, de audiencia, lunes, miércoles y viernes, yo veía a la doctora, a la presidente, que es la que tomaba nota, hacía preguntas, estaba interesada, e inclusive uno la veía, ¿no es cierto?, como dudando de las actuaciones que le presentaban tanto la Fiscalía como la parte creyente, no así de los otros integrantes. Me llamó mucho la atención, pero también entiendo que es entendible cuando vos tenés una causa que tiene más de 11.000 hojas para leer, donde tiene una causa donde el debate ha tenido 180 audiencias, para una sentencia que hablan, las paredes hablan de que va a tener más de 5 cuerpos, cada cuerpo son 200 hojas. Entonces, la prueba está que le han pedido a los imputados y a los abogados que lleven elementos para que le transfieran no tengan que leer todo eso, pues si no, no terminan más, sino que directamente se lo dan en un pendrive, una cosa por el estilo.
La pregunta que nos hacemos y que se hace todo el público en general, después de tantos años, según su dilatada experiencia, ¿en qué va a terminar esto? ¿Condenado? ¿Se va a recuperar la plata? ¿Qué va a pasar? Mira, si me pedís mi opinión objetiva, yo te diría que esto en la Corte Nacional, que a donde se va a poder resolver, esto lo tienen que dar vuelta. Por una sencilla razón. Primero, porque este juicio es nulo de nulidad absoluta. Porque el debate lo ha llevado a cabo un tribunal que ha estado recusado desde un principio. En la primera oportunidad que hubo cuando lo nombraron, fue recusado tanto por mí como abogado de la doctora Marún, por el doctor Toranzo como abogado del doctor Maqui y en su momento por Santiago Grafiña. Y ese trámite de recusación no lo resolvieron conforme a derecho. Te doy un ejemplo, Jorge. Yo lo recusé en una de las recusaciones al doctor Heredia Saldo, como integrante del tribunal. ¿Por qué? Porque entendía que hay una relación de amistad manifiesta con el doctor Galvani, que era el fiscal del Ministerio Público. Sí. ¿En qué lo fundaba? En que el doctor Galvani aparece en el acta de casamiento del doctor Heredia Saldo con la doctora Salica como testigo. Por lo tanto, había una amistad probada y manifiesta. Era un motivo suficiente. ¿Qué es lo que hizo el tribunal? Me lo rechazó con un agravante. La sentencia de rechazo está firmada por el propio Heredia Saldo, que no podría hacerlo. Y además, el motivo por el cual lo rechazan, dicen que el doctor Heredia Saldo no era amigo de Galvani, sino que Galvani era amigo de la esposa de la doctora Salica. Y oh sorpresa, en el caso parecido, un año después de esto, ¿no es cierto?, cuando le toca al doctor Heredia Saldo intervenir como juez, se inhibe y en qué fundó su inhibición en la relación que tenía el doctor Parisi con la esposa. Entonces, y esto está en los papeles, esto no es un invento de Vara, esto está en los papeles. Entonces, cuando esto, yo entiendo de lo que he hablado con algunos de los defensores, el primer motivo de la casación es plantear la nulidad de este juicio con uno de los motivos que es este. El otro motivo es muy grave porque afecta al derecho de defensa. La única prueba que se llevó a cabo y se realizó fue la prueba ofrecida por el Ministerio Público y la parte querellante. A todos los demás imputados nos rechazaron por impertinente, ese era el término que utilizaron, las pruebas ofrecidas. Entonces va a haber que reabrir toda la causa y hacer la prueba. Pero fundamentalmente, Jorge, Roberto y Sergio, acá no está probado el fraude, primero ni la estafa. Todo esto es un invento absoluto, ¿no es cierto?, que hizo el doctor De Santi con el abogado que contrató en 2011 y aún hoy sigue contratado más de 14 años, donde la Fiscalía de Estado tiene abogados de penal con sagradas aptitudes. Pero esta era la situación. ¿Y qué sucede? Que esta gente no pudo probar la connivencia entre los imputados. La prueba está que los ingenieros integrantes del Tribunal de Casaciones no tenían Grafiña, al contrario, lo trataban, lo corrían cuando Grafiña intentaba entrar a alguna de las reuniones del Tribunal de Casaciones, porque no acordaban con él, no había amistad, no había relación. Entonces, en el caso del doctor Alday con el doctor Grafiña, está presentado un acuerdo de división o de separación de la sociedad que tenían, acuerdos rectificados y firmados ante el escribano público,
¿cómo me pueden decir que hay asociación ilícita y fraude cuando los pactos realizaba Hacienda, cuando Hacienda recibía el acuerdo que hacía el tribunal, que hacía el fiscal de Estado con los propietarios de las tierras, y venía Hacienda lo analizaba, había plata, hacía un solo pago, no había plata, acordaba una forma de pago. Escucha, hablar de 13.000 millones de pesos, 13.800 millones de pesos, tan suelto de cuerpo como habla el tribunal, y de la parte del Estado, el doctor Dávila, que yo lamento que se haya metido en este problema, ¿no es cierto?, porque se la come de arriba, que hablen de 13.800 millones de pesos, cuando en el expediente, por pedido de la jueza interviniente, hay una pericia hecha por 2 contadores públicos designados por sorteo, que tomando como base las cuentas del Banco de San Juan, las cuentas del Ministerio de Hacienda y las cuentas del Estado, llega a 42 millones de pesos. Está bien. Entonces, con todos estos inconvenientes, doctor, este caso no podrá ser resuelto por lo pronto en este año. Seguramente, dadas las instancias y las objeciones que se hacen, recién podremos conocer algún fallo definitivo el próximo año. Pero lo podrás conocer, pero lo que pasa es que hay una realidad, Roberto. Hay 19 juicios que están suspendidos desde el 2011 por pedido de la Fiscalía de Estado, al que le hace lugar la jueza que intervenía en aquel momento, la doctora Roselló. Ahora, si estos se van a reanudar, pues tenés que cargarle todos estos 14 años, ¿no es cierto?, de diferencia, de actualización. Claro. Bueno. Entonces, ahí sí podrás llegar a eso, pero para eso tenés que, y ojo, que en esos juicios hay acá, porque acá está lo otro, acá esos juicios tienen sentencia firme, algunos, otros están como firmes por segunda instancia, otros están con la sentencia de primera instancia, que no es agravante. El doctor Pesante, siendo fiscal de Estado, con el doctor Pontorriero como abogado externo de la Fiscalía, ¿no es cierto?, iniciaron los juicios de nulidad de esas causas por sentencia írrita, pero los iniciaron pasándose por el bolsillo, ¿no es cierto?, toda la legislación vigente. Hay una ley que dice que cuando vos vas a demandar al Estado, o el Estado te va a demandar a vos, la ley 883, que tiene que existir la mediación previa como requisito para la demanda. Acá no hubo mediación previa. Acá directamente metieron las 19 causas en el contencioso administrativo en aquel entonces, directamente sin pasar por la mesa de entrada general que era obligatorio para tanto para el Estado como para los particulares. No lo hicieron. ¿Qué pasó? La jueza le dio cargo. ¿Por qué le puso el cargo? Porque le faltaban 2 días o 1 día y medio para que prescribiera la acción de nulidad. Entonces le dio el cargo, lo metieron, fue a la mesa única de entrada para que recién ahí le dieran los números y la carátula. Volvió al juzgado contencioso administrativo, y ¿qué hizo la jueza? Previo a todo, cumple con la mediación obligatoria. Empezaron con los trámites de mediación obligatoria, y han habido casos, la mayoría están suspendidos, pero ha habido un caso muy particular. Hay un juez, que es el doctor Roberto Pajé, que estaban la participación en 5 causas. No lo denunciaron penalmente por relaciones personales que el doctor Pajé tenía con el entonces gobernador y con el doctor Posada. Entonces a él penalmente no lo incluyen, pero sí lo incluyen en estas causas. ¿Y qué hizo el doctor Roberto Pajé? No fue
no se defendió directamente. Cuando lo citan a una audiencia de mediación, va. Entonces le dicen, doctor, ya va a haber la mediación. Entonces le dice, yo no vengo a la mediación, yo vengo a traerle esto, y le acompaña una copia del artículo 200 de la Constitución Provincial. En el último párrafo dice que los jueces no pueden ser molestados, por decirlo de una manera, por motivo de, como consecuencia de las resoluciones que dictan. Y oh sorpresa, esa fue la defensa que el doctor Roberto Pagé impuso en las 5 causas en el contencioso administrativo. Y la jueza le hizo lugar y lo excluyó de esas 5 causas. Entonces, me quieren explicar cómo es esta historia. Habían 2 jueces, eran 3 jueces, uno se murió como consecuencia de esto, otro le quitaron la calidad de juez y lo han condenado, y al otro lo han sacado del proceso, no tiene nada que ver. Entonces, todo esto está escrito, todo esto está probado. Muy bien, gracias, muy amable, Tito, muchas gracias, Está muy bien explicado desde tu punto de vista. Ustedes quieran, disculpame lo largo, Sergio. ¿Listo? Un abrazo, Tito, y muchas gracias, muy gentil. Chau, chau.